Muy buenos días, hoy vamos a aprender a implementar una nómina en Excel. Para ello debemos diseñar el siguiente cuadro como lo vemos en pantalla, donde vamos a depositar los diferentes datos y las fórmulas necesarias para hallar, por ejemplo, el sueldo, el auxilio de transporte, los valores por horas extras trabajadas como horas diurnas, nocturnas, festivos diurnas y festivos nocturnas, total del valor de las horas extras, el total de vengado, los descuentos por salud, pensión, fondos de empleados, sindicatos, total de descuentos y por último el neto a pagar. Para ello vamos a necesitar también el siguiente documento que se los voy a compartir, es donde está la descripción de las fórmulas. Esas fórmulas las vamos a diseñar, las vamos a plasmar en Excel. Entonces para ello comenzamos. Es necesario tener en ese mismo archivo de Excel otra hoja que se llame datos. En esta hoja vamos a depositar los valores correspondientes a salarios, auxilios de transporte, pensión por salud, pensión, los porcentajes a horas diurnas y nocturnas y dominicales. Así como también vamos a depositar información sobre los diferentes salarios con sus respectivas categorías. Por ejemplo, categoría 1 le corresponde un salario de 689.599 hasta una categoría 6 que gana 2 millones de pesos. Esos datos ustedes los pueden modificar de acuerdo a las necesidades de ustedes. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es darle nombres a las celdas. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera: selecciono la celda y me voy al cuadro nombres, que es este, me paro ahí y le voy a dar un nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, salario. Luego a la siguiente celda le voy a colocar transporte. A la siguiente celda le voy a colocar salud. A la siguiente pensión. A la siguiente voy a abreviar este nombre con porcentaje horas extras diurnas. A este le voy a dar porcentaje horas extras nocturnas abreviado, y a este le voy a dar porcentaje horas extras festivos diurnos, y a este porcentaje horas extras nocturnas. De tal modo que si yo me paro en el cuadro de nombre y despliego, me va a aparecer los nombres que yo he creado. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, salario, se me va a activar se me va a activar o se me va a seleccionar la celda a la que le di ese nombre. Si le doy en pensión, se me va a seleccionar la celda a la cual le dé pensión. Yo también puedo darle nombre a un conjunto de celdas. Por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera: a este conjunto de celdas las voy a seleccionar y les voy a dar a todas esas celdas un solo nombre, que va a ser ingresos. Esos nombres son, ustedes les pueden dar el nombre que ustedes mejor crean conveniente para el diseño de las fórmulas. De tal modo que ahora hago la prueba: si yo selecciono aquí ingresos, se me va a seleccionar todo el rango de celdas que yo seleccioné. Esos nombres los vamos a utilizar en las fórmulas que vamos a implementar en la nómina. Es como si yo utilizara una referencia de celda. En vez de una referencia de celda, yo voy a llamar el nombre al cual le di a esa celda. Entonces, habiendo hecho eso, nos vamos a la nómina y vamos a empezar a hallar lo siguiente. Tengo un ejemplo de los siguientes empleados: Jorge, Mario, Carlos y Rubén, y cada uno tiene una categoría a la cual pertenece. Esas categorías tienen asignados ya unos salarios, como lo vimos en la tabla anterior. Entonces necesito que esos salarios aparezcan aquí de acuerdo a esa categoría. Para ello voy a utilizar la función buscar B,
y voy a seleccionar que el valor buscado sea la categoría, la matriz, buscar en, va a ser a la que le di el nombre de ingresos y ahí está. Si el nombre no aparece quiere decir que yo no lo he creado. Como yo creé este nombre de ingresos y este nombre pertenece a un rango de celdas, entonces esa va a ser mi matriz. No utilicé un rango de celdas, sino que utilicé un nombre, el cual ya he creado. Ahora punto y coma, el indicador de columna. Como yo en ese recuadro tengo dos columnas, voy a decirle que yo necesito el indicador de columna número 2, que es donde tengo los salarios. Punto y coma, le digo que sea falso para que las coincidencias sean exactas. Entonces aquí tengo que Jorge, que es de categoría 3, gana 925.000, y si verificamos en este cuadro, la categoría 3 gana 925.000 pesos. De tal modo que si yo modifico su categoría a 2, pues se me va a modificar el salario. Lo único que hago es copiar la fórmula hacia abajo y ya tengo que el salario corresponde a la categoría que ya tengo. Ahora voy a colocar días trabajados, voy a colocar 30 días para el primer empleado, 15, 25 y 30 para el último. Es decir, estoy diciendo que Jorge trabajó 30 días, Mario 15, Carlos 25 y Rubén 30. Entonces ahora lo que tengo que hallar es el sueldo, y para el sueldo pues ya existe la fórmula. Según normas contables ya eso está hecho, y para eso nos valimos del documento que les voy a compartir, y dice que sueldo es igual a salario dividido entre días del mes por número de días trabajados. Entonces vamos a plasmar esta fórmula ahí en Excel. Entonces salario dividido entre días del mes por número de días trabajados igual salario, que sería esta celda, dividido entre días del mes, que son 30 días, por el número de días trabajados, que sería esta celda, y enter. Entonces tenemos que el sueldo correspondiente a Jorge, que tiene una categoría 2, un salario de 800.000 y ha trabajado 30 días, gana 800.000 pesos. Es decir, trabajó todo el mes completo, le corresponde lo que se le tiene asignado, que son 800.000 pesos. Entonces para el resto de empleados simplemente arrastro la fórmula y ya queda el resto de sueldos para los demás empleados. Ahora vamos a hallar el auxilio de transporte y miramos la fórmula. Dice que el auxilio de transporte es igual al auxilio de transporte, lo que se asigna por transporte, dividido entre días del mes, que son 30, por el número de días trabajados. Entonces vamos a plasmar esa fórmula en Excel. Igual transporte, como yo ya tengo una variable, un nombre con transporte, que es correspondiente a la celda que tiene un porcentaje, entonces llamo esa celda que se llama transporte, dividido entre días del mes por total de días trabajados. Selecciono la celda y doy enter. Entonces aquí tengo ya el salario correspondiente, el auxilio de transporte correspondiente para ese empleado, y arrastro la fórmula para el resto de empleados, y con respecto a los días y a su categoría pues está el sueldo y está el auxilio de transporte. Ahora, si vemos en el ejercicio, dice que este subsidio de transporte solo se le aplicará a los salarios menores o iguales a 1.700.000, o que su categoría sea menor o igual a 5, teniendo en cuenta la tabla de salarios y su categoría. Porque muchas empresas, y se maneja así, le aplican un descuento o le aplican un subsidio de transporte dependiendo al salario o a la categoría de su empleado. Entonces ahí se hace esa condición. Entonces tenemos que tener en cuenta esta condición. Como lo hemos hecho hasta el momento, se le está aplicando subsidio de transporte a todos los empleados sin importar su categoría. Pero
según el ejercicio hay una condición, y la condición es que su categoría sea menor o igual a 5. Entonces esa fórmula la vamos a modificar por la siguiente. Voy a borrar la que tenía. Así como esta es para hallar transporte sin tener ninguna condición. Vamos a hallar transporte pero teniendo en cuenta la condición. Y la condición para ello tenemos que utilizar una función que es la función si o condicional. Escribimos si, abrimos paréntesis, la prueba lógica. Entonces la prueba lógica va a ser que la categoría sea menor o igual que 5, como nos piden en el ejercicio. Y que ahora sí, si se cumple esa condición, pues ahora sí vamos a aplicar transporte. Y transporte ya sabemos que es el transporte. Primero voy a colocar paréntesis, debo colocar estos paréntesis. El transporte dividido entre los 30 días del mes, cierro paréntesis, por el número de días trabajados, que sería la celda D4. Ahora sí cierro paréntesis, doy enter y arrastro nuevamente la fórmula para que me quede con todos. ¿Qué pasa aquí? Que todos tienen auxilio de transporte porque ninguno cumple con la condición. Es decir, todos son menores o igual a 5, sus categorías son menores o igual a 5. Si yo por ejemplo modifico esta categoría a 6, doy enter, pues mire que va a ser falso o no se le va a aplicar subsidio de transporte a esa persona porque no está cumpliendo con la condición. La condición es que su categoría sea menor o igual a 5. Como no lo es porque es 6, entonces no se le va a aplicar subsidio de transporte. Entonces aquí simplemente debe mostrar un 0. En vez de que diga falso, que diga 0. Entonces dentro de la fórmula y doy punto y coma para colocar el siguiente argumento, que es el valor si falso, y le coloco 0. Es decir, si se cumplió esa condición, va a aplicar todo esto, la división con la multiplicación de transporte entre 30 días por los días trabajados. Si no se cumple esa condición, pues va a colocar un 0. Doy enter, vuelvo y arrastro la fórmula y ahora sí tengo 0 para este empleado que es de categoría 6 y que no le corresponde subsidio de transporte. Muy bien, entonces para lo siguiente lo que tenemos que hacer ahora es hallar el valor por horas extras trabajadas. Yo ya tengo estos datos que son las horas extras que han trabajado estos empleados. Por ejemplo, para el primer empleado en horas diurnas ha trabajado 5 horas, nocturnas 3 horas, festivos diurnos 3 horas y festivos nocturnas 5 horas. Vamos a hallar entonces el valor que le corresponde a ese empleado por esas horas extras laboradas. Para ello entonces nos vamos al documento de Word y vamos a ver entonces la fórmula de horas diurnas. Entonces horas diurnas es igual a salario dividido entre días del mes, que son 30, dividido entre las horas del día, que son 8 horas legales, por el porcentaje de horas diurnas y por último multiplicado por horas diurnas trabajadas. Entonces esa fórmula la vamos a plasmar en Excel. Salario dividido entre días del mes. Entonces nos paramos en la celda y escribimos igual el salario, seleccionamos la celda, dividido entre los días del mes, que son 30 días. Voy a cerrar esta fórmula. Ahora eso dividido por el número de horas que se tienen que elaborar, que son 8. Cierro esa división y ahora debo multiplicar por el porcentaje de horas extras diurnas. Porcentaje horas extras diurnas. Y mire que yo aquí tengo el nombre que creé, que en realidad este nombre es una celda, lo cual tiene el porcentaje allá en esa tabla. Entonces selecciono el nombre, porcentaje horas extras diurnas, PHED, lo selecciono y lo multiplico por el número de horas diurnas laboradas, que son
5 horas, es decir, selecciono la celda, ahora cierro paréntesis, enter, listo, y aquí tengo el resultado. Quiere decir que para este empleado que ya trabajó 5 horas diurnas, pues le corresponde por esas horas 20.835, teniendo en cuenta su auxilio de transporte, su salario, su categoría. Ahora lo que tengo que hacer es arrastrar la fórmula y ya tengo el resto de valores para los demás empleados. Muy bien, entonces para esto le damos, seleccionamos los datos y nos vamos a inicio y decimos que sea tipo moneda para que aparezca como moneda. Ahora vamos a cambiar el formato para que no aparezca en euros sino en pesos, formato de celda, moneda, y seleccionamos aquí peso colombiano y le decimos que no tenga valores decimales, aceptar, y ya tengo representado en pesos. Ahora lo que sigue es hallar horas nocturnas, el valor de horas nocturnas. Si nos fijamos en el documento, miramos que es la misma fórmula, solamente lo que va a cambiar es el porcentaje que se le aplica. En este caso vamos a aplicar porcentaje de horas extras nocturnas. Entonces simplemente yo puedo copiar la fórmula, la copio, me paro en horas nocturnas, la pego, y ahora debo tener en cuenta aquí que las horas laboradas pues ya no van a ser diurnas, van a ser nocturnas, es decir, no va a ser G4 sino H4. Entonces H4, y miren que automáticamente se me selecciona esta celda donde tengo 3 días laborados, y el porcentaje cambia también, que no va a ser porcentaje de horas extras diurnas sino porcentaje horas extras nocturnas, el cual ya lo tengo ahí creado por PHEN. Lo selecciono y listo, enter, y ahí tengo el valor de horas extras nocturnas. Arrastro y vuelvo y le doy el formato a esas celdas para que sean en tipo moneda, peso colombiano, aceptar. Hacemos el mismo procedimiento para festivos diurnas. Nos paramos ahí en la celda, copiamos la misma fórmula, solamente que esta vez no va a ser G4, sino que va a ser I4, porque va a ser la siguiente celda, es decir, 3 horas laboradas en festivos diurnas. Y el porcentaje ya no sería porcentaje de horas extras diurnas, sino porcentaje horas extras festivos diurnas. Entonces seleccionamos el nombre y listo, enter, y ya tenemos el valor. Arrastramos la fórmula y clic derecho para darle formato, moneda, desplegamos aquí, seleccionamos peso colombiano, quitamos los decimales, aceptar, y ya tenemos aquí la misma operación para festivos nocturnos. Nos paramos en la celda, copiamos, y ya no va a ser G4 porque ya son festivos nocturnos, entonces sería la celda J4, y el porcentaje pues va a ser el porcentaje que se le aplica por horas extras festivos nocturnas. Porcentaje horas extras festivos nocturnos, seleccionamos y damos enter. Arrastramos la fórmula y le cambiamos el formato a moneda, español Colombia, y aceptar. Ahí tenemos entonces los valores por horas extras laboradas. Vamos a hallar ahora los siguientes valores. El total de las horas extras igual
suma y el total de todas las horas extras, es decir, desde K4 hasta N4, para un total de 20.833 de horas extras. Ahora arrastro la fórmula y tengo el valor de horas extras para cada empleado. Sigo ahora con el total de vengado y miro la fórmula. El total de vengado es la suma entre el sueldo, el auxilio de transporte y el valor de las horas extras. Entonces igual me voy para sueldo, igual suma el sueldo más el auxilio de transporte más el total de las horas extras. Selecciono lo que me dio un total de horas extras, es decir, la celda O4, cierro y enter. Tengo ahí ya el total de vengado, arrastro la fórmula y tengo los resultados. Ahora vamos a hallar los siguientes, que son los descuentos para salud, pensión, fondos de empleados y sindicatos. Para ello entonces miro la fórmula y la fórmula corresponde a el total de vengado menos el auxilio de transporte por el porcentaje de salud. Entonces selecciono igual, abro paréntesis, el total de vengado menos el auxilio de transporte. Busco la celda de auxilio de transporte, cierro paréntesis y ahora lo multiplico por el porcentaje de salud. Como yo ya tengo una celda con ese valor y a esa celda le di el nombre de salud, la selecciono y listo, enter, y tengo ahí los descuentos por salud. Copio la fórmula y tengo que hacer ahora que el formato de celda sea en pesos, moneda, reduzco decimales y busco peso colombiano, aceptar. Entonces ahí tengo los diferentes descuentos. Ahora para pensión la siguiente fórmula es el total de vengado menos el auxilio de transporte, pero esta vez va a ser multiplicado por el porcentaje de pensión. Entonces igual, abro paréntesis, el total de vengado menos el auxilio de transporte, busco el auxilio de transporte, cierro paréntesis, por porcentaje de pensión, el cual yo le puse el nombre de pensión. Ahí está, enter, y tengo ya los datos correspondientes. Vamos a hallar ahora fondos de empleados. Para fondos de empleados dice que es el total de vengado por el 2%. Entonces simplemente es igual total de vengado por 2%, enter, y tengo ya esos descuentos. Copio la fórmula. Vamos a hallar ahora para los descuentos por sindicato, aplicar el 1% si la categoría es mayor y 4. De lo contrario, aplicar el 0,5%. Entonces escribimos igual si, abro paréntesis, y la categoría, busco la categoría, que sería esta celda, hago la comparación si es mayor o igual a 4, total de vengado por el 1%. De lo contrario, si no se cumple esa condición, sería el mismo total de vengado por el 0,5%. Cierro paréntesis
y doy enter. Aquí tengo el resultado, es decir, las categorías que cumplan con esa condición se les va a aplicar el 1%, y las que no se les va a aplicar el 5%. Ahora viene total de descuentos. Miramos la fórmula y total de descuentos es la suma de salud, pensión, fondos de empleado y sindicato. Entonces igual suma el total de salud, pensión, fondos de empleados y por último sindicatos, para tener esa sumatoria. Damos enter, copiamos los datos, copiamos la fórmula y tenemos los resultados del total de descuentos. Y por último vamos a hallar el neto a pagar, y el neto a pagar según fórmula es el total de vengado menos el total de descuentos, igual el total de vengado menos lo que nos dio en descuentos. Enter, y tenemos el neto a pagar para esos empleados. Si ustedes lo desean, pueden agregar más datos, más empleados de aquí hacia abajo y copiar las fórmulas. Y si también desean modificar esos datos, esos salarios y las categorías, también lo pueden hacer. De igual manera, para estos datos que son los datos o valores vigentes, legales vigentes que hay en la actualidad, o si desean modificarlos. Eso fue todo entonces en cuanto a lo de nómina. Espero que les sirva un poco y espero que comenten o den sugerencias de este video tutorial. Muchas gracias.